clasificación desde las causas más altas, el resfrío común, la faringitis, la sinusitis y la otitis media agudas. No vamos a entrar en detalles de patologías crónicas, sino que infecciones respiratorias altas agudas en pediatría. Lo primero, y quizás contando casi al final de esta clase, es que la gran mayoría de todas estas patologías, resfrío, faringitis, sinusitis y otitis, como concepto son de etiología viral en la pediatría y no requieren uso de ningún tipo de tratamiento antibiótico. Pero vamos a ir viendo las excepciones. El resfrío común, bueno, sabemos que en el resfrío común hay varias causas, prácticamente todas ellas, en términos sintomáticos, son de causa viral. Los más frecuentes son aquellos resfríos comunes producidos por rinovirus, pero también coronavirus para influenza, virus respiratorio sincicial y adenovirus pueden producir cuadros clínicos de resfrío común. Estos se caracterizan muchas veces en el niño más pequeño por tener tos, dificultad para alimentarse, a veces puede producir un poco de fiebre, secreción nasal que inicialmente es clara y serosa, y es normal que después de algunos días pueda ponerse más amarilla y espesa. Eso no significa que se haya sobreinfectado, sino que es parte de la evolución natural y la presencia de células inflamatorias en la secreción nasal. Dentro de esto tenemos que agregar también, desde la pandemia, el SARS-CoV-2, que también actualmente puede producir cuadros muy parecidos al de un resfrío común. En general, no es necesario hacer ningún tipo de cultivo, como hace mucho tiempo atrás se discutía, ya que puede haber colonización de patógenos bacterianos que no tienen ningún rol en el cuadro agudo, como neumococo, Staphylococcus aureus, y sabemos además que por frecuencia los niños pueden tener entre 3 a 8 resfríos por año, pese a que ninguno de estos debiera recibir tratamiento antibiótico y está nuestra responsabilidad, más o menos la mitad pueden terminar recibiéndolo. Y hay ensayos controlados, bastante evidentes, pero que están ya publicados hace más de 15 años en Cochrane, en donde se ve que claramente el usar antibióticos no va a cambiar el curso de un resfrío común, no es causado por una infección bacteriana ni tampoco va a evitar complicaciones. Así que no está indicado y ustedes pueden ver el resultado respecto a la persistencia de síntomas con o sin antibióticos, no hay diferencia. Así que claramente el mensaje es cuidar el uso de antibióticos cuando no está indicado en resfrío común. Bajemos un poco más y pasemos a la faringitis aguda. Bueno, quisiera partir con este caso clínico de un escolar de 6 años que va al servicio de urgencia por un cuadro de 2 días de polinofagia, fiebre hasta 39 y leve congestión nasal. Al examen es una faringe congestiva, eritematosa, amígdalas con exudado blanquecino bilateral y con petequias en el paladar blando. Ojo con ese signo que puede ser bastante sugerente. Adenopatía submaxilar derecha, sin otra alteración al examen físico. Y ustedes pueden ver aquí en la fotografía la presencia principalmente a derecha de un importante exudado. No se alcanzan a ver, pero hay algunas petequias, como se mencionaba, en el paladar. Y frente a eso, bueno, ¿cuál sería su conducta? ¿Estaríamos pensando que este cuadro es bacteriano? Y si es que es así, la conducta sería empíricamente iniciar el antibiótico, ya sea amoxicilina, citromicina, o medidas generales en el servicio de urgencia solicitar más estudios. Bueno, dentro de eso, ya vamos a volver al caso clínico, me gustaría mencionar que en la faringitis aguda, que la mayoría de ellas son virales, pueden haber, según el agente causal, algún síndrome clínico acompañante. Por ejemplo, rinovirus, lo más probable es que el síndrome acompañante sea el de un resfrío común, con rinorrea, con un poco de molestias generales, a veces en los más pequeñitos con un poquito de fiebre, lo mismo en coronavirus, pero en adenovirus, por ejemplo, puede haber un cuadro clínico que no siempre es así, pero puede producirse un cuadro de fiebre que se llama fiebre faringoconjuntival, justamente porque produce fiebre, la faringitis, y también inyección conjuntival, que muchas veces parte en un ojo primero, es unilateral. Herpes simplex, ya sabemos que eso puede dar lesiones más bien vesiculares, con gingivostomatitis. Para influenza puede dar un cuadro de resfrío común, pero muchas veces puede producir también laringitis con disfonía. Influenza puede asociarse además con un síndrome gripal, con compromiso del estado general, con más fiebre, con calofrío, un cuadro un poco más intenso. Los virus Coxsackie, los enterovirus pueden producir epangina, y Epstein-Barr y citomegalovirus pueden producir, en el contexto de un síndrome mononucleósico, también la parte de la faringitis. Y Epstein-Barr puede dar un exudado que puede confundirse con un exudado de tipo bacteriano. Pero sin duda y por lejos, estas son las causas más frecuentes de la faringitis aguda viral en pediatría, las causas virales. Ahora, dentro de los cuadros bacterianos, si es que no es viral, a lo más infrecuente, en niños más grandes, ¿no es cierto? Niños mayores, es más frecuente la faringitis aguda que en los niños menores. Los agentes etiológicos principales son, por lejos, el estreptococo piógeno, o estreptococo grupo A. Pueden haber algunas variantes del estreptococo betamolítico grupo C o G, y más infrecuentemente una bacteria que se produce muy frecuentemente en adolescentes, se llama Canobacterium hemolyticum, Mycoplasma pneumonia, Clamidia pneumonia, y en otras situaciones, pues incluso, y nos han tocado casos de abuso sexual en donde puede haber detección de Neisseria gonorrea en la faringe del niño que tiene el cuadro por el cual está consultando. Son muchísimo menos frecuentes, casi nunca, es muy raro, puede ocurrir, pero es muy raro que ocurra faringitis aguda bacteriana, sobre todo en niños menores de 3 años. Esto, si va a ocurrir, en general tienden a ser en niños mayores. Como decía, los agentes más comunes son los virus respiratorios, el 80% de los casos, adenovirus, rinovirus, influenza, parainfluenza, BRS, ahora SARS-CoV-2, y los agentes bacterianos, pues, dentro de ellos es más frecuente el Streptococcus betamolítico grupo A piógena, y que sin duda ese es el patógeno que con mayor frecuencia causa la faringitis o amigdalitis aguda bacteriana. Hay algunos síntomas o signos clínicos que podrían orientar, pero no sirven para distinguir claramente. Eso podrían ser, como dice esta publicación de la guía ITSA, ser sugerente de cuando una faringoamigdalitis es estreptocócica o cuando es viral. En general, los cuadros de faringoamigdalitis virales se asocian a síntomas como coriza, a tos, diarrea, conjuntivitis, lesiones ulceradas,
o exantema en el resto del cuerpo del niño. Y a diferencia de ello, en la estreptocócica puede haber fiebre que puede ser más alta en niños mayores, entre 5 a 15 años, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dolor abdominal, exudado en las amígdalas, y algo que hay que buscar bastante bien, petequias en el paladar, estos puntos pequeños, puntos morados, moraditos que aparecen en el paladar, pueden ser bastante sugerentes de una faringoamigdalitis bacteriana, tal como lo mencionábamos en el caso clínico que comentamos al inicio de la clase. Pueden haber adenopatía, etc. Y el rash de existir es un rash, a diferencia del viral, un rash escarlatiniforme, como piel de gallina, palpable, se palpa con una piel de gallina palpable, que puede estar de un color enrojecido y ser más intenso en las zonas de los pliegues, donde se producen las conocidas líneas de Pastia. Existen algunos scores que tratan de diferenciar y la verdad es que no recomendamos su uso porque muchas veces no permiten una diferenciación. Si lo aplicáramos a nuestro caso, la verdad es que no llegan a ser extremadamente exactos. Lo que sí recomendamos, tal como lo hacemos en las infecciones de orina, es que lo ideal, y si podemos hacerlo en la faringoamigdalitis, si tenemos la duda, ¿no es cierto?, de que pudiera ser bacteriana, y vamos a tener que usar antibióticos, porque si un niño de 1 año que tiene un cuadro viral y no vamos a necesitar hacer mucho estudio, pero si tenemos la duda, por ejemplo, un niño de 4 años que tenemos la duda si es viral o bacteriana, ahí en ese caso lo mejor es solicitar un estudio etiológico. Como les digo, tal como lo hacemos en las infecciones urinarias, en donde partimos haciendo un examen de orina urocultivo antes de decidir el tratamiento. Y eso, esta conducta, solicitar el estudio etiológico, puede disminuir el uso de antibióticos y sabemos que no hay riesgo en esperar el resultado de estos test, incluso el cultivo, que en general demora alrededor de 24 horas, para poder comenzar el tratamiento antibiótico, así que da tiempo. ¿Qué estudio solicitaría? Y ahí hay básicamente dos alternativas. El test PAC, que es una inmunocromatografía rápida, tipo similar a lo que es un test de embarazo, en donde con una muestra que se toma y se tiene que tomar adecuadamente ambos pilares faringeos o amigdalinos, va a entregar un resultado en unos 10 o 15 minutos. O también está la posibilidad de hacer, con la misma toma de muestra, un cultivo faríngeo. ¿Qué es lo que solicitarían ustedes en este caso? Solo test pack, cultivo, ambos o lo que esté disponible. Bueno, vamos a ver un poco las características. El cultivo sin duda es el gold standard. Tiene una sensibilidad de un 90 o un 95%. Siempre es necesario hacer una correcta toma de muestra. Y en general a las 24 horas ya vamos a tener un resultado, a ver si hay detección, principalmente lo que decíamos del Streptococo grupo A. Eventualmente puede haber resultados falsos negativos si el niño había recibido o había iniciado empíricamente sin hacer el estudio antibiótico. Así que siempre hay que consultar en la anamnesis si es que eso ocurrió o no. Y por otro lado, el test faríngeo, el test faríngeo, una prueba rápida, como decíamos, de detección de antígenos que detectan carbohidrato en la pared celular del estreptococo grupo A. Pero vean ustedes que la especificidad es bastante alta, mayor del 95%, tiene bajos falsos positivos y la sensibilidad, si bien no es tan alta como el cultivo faríngeo, es bastante cercana a él, con una sensibilidad del 80 al 90%. Así que claramente es una alternativa, tiene la ventaja además de ser rápido, inmediato, a los 10 o 15 minutos vamos a tener el resultado y podemos decidir el tratamiento antibiótico. Ahora, ¿va a ser necesario hacer este tipo de estudios, por ejemplo, en los niños menores de 3 años? En general, la verdad es que no es necesario hacer un estudio etiológico, una faringoamigdalitis aguda en un niño menor de 3 años, salvo algunas excepciones muy específicas. Un niño, por ejemplo, otro contexto son los niños inmunocomprometidos o con cáncer menores de 3 años, o en aquellos donde estamos sospechando que puede haber una situación de un brote, por ejemplo, por algunas cepas de piógenes que pueden tener cierta expresión de toxinas y que pueden producir en jardines infantiles o en colegios transmisiones entre niños y que eventualmente podrían terminar infectando a un niño menor de 3 años. Esa sería quizás una de las excepciones a hacer el estudio etiológico en un niño menor de 3 años. Si el paciente entonces tuviera un test PAC positivo, dijimos que en el fondo sospechamos, si es que tenemos la sospecha que el cuadro es bacteriano, si es bacteriano vamos a quedar tranquilos, si es bacteriano vamos a hacer un estudio etiológico, vamos a pedir test PAC. Si el test PAC entonces sale negativo, no necesitaríamos hacer tratamiento antibiótico. Si sale positivo, debiéramos iniciarlo. ¿Y qué antibiótico estaría indicado? Amoxicilina, cefadroxilo, penicilina, benzatina sódica, acitromicina. Bueno, eso tiene una respuesta que es bastante clara, porque entendemos que va a depender de qué resistencia podría tener streptobiógena o streptogrupo A. Y sabemos que la resistencia escrita a penicilina es prácticamente cero. Por lo tanto, el medicamento o el antibiótico de elección es la amoxicilina. Por favor, no usen macrólidos o acitromicina, porque sabemos que la resistencia que puede haber a acitromicina puede ser de un 15, 30, 40%, dependiendo de las diferentes regiones del planeta en donde se hagan ese tipo de estudios. En cambio, amoxicilina siempre va a ser susceptible. Y como dijimos, no es una urgencia, por eso es que hay tiempo para pedir el test diagnóstico en esperar 48 a 72 horas. No hay riesgo de una fiebre reumática y vamos a poder controlar la enfermedad. Pero si hacemos el test rápido, vamos a poder tomar también por otro lado la decisión rápido. Y ya desde hace varios años, vean ustedes, hace más de 15 años, se ha visto que para tratar una faringoamigdalitis aguda producida por Streptococcus grupo A, no confundir con lo que vamos a hablar ahora de sinusitis o otitis, donde está más involucrado el Streptococcus piógenes que otro Streptococcus, pero para Strepto grupo A, basta con hacer un tratamiento de una vez al día. Entonces la indicación actual es un tratamiento en una dosis de una vez al día. Antes de ver la dosis, quisiera recalcar, cuando un niño que tiene una faringoamigdalitis, en donde ustedes dejaron un tratamiento antibiótico, incluso si hicieron el estudio etiológico, y a los 2, 3 o 4 días el niño sigue febril, no se mejora, eso bastante no debiera estar ocurriendo. ¿Y cuáles pueden ser las principales causas de que esté teniendo una evolución desfavorable?
puede ser uno, que no esté tomando el antibiótico, en el tipo de antibiótico, en las dosis que su padre o su madre no se lo esté administrando, que no sea o no haya sido, usted lo hayan iniciado empíricamente sin haber hecho erróneamente el estudio etiológico y que en realidad sea de causa viral. Entonces se está siguiendo el curso de una infección por adenovirus que puede dar a veces en niños hasta 10 o 15 días de fiebre, o una mononucleosis infecciosa producida principalmente por este Epstein-Barr, o bien de que hubo una reinfección, eso es menos frecuente. Y lo que tampoco hay que olvidar es que hay alguna complicación derivada. Ustedes hayan demorado, el niño haya demorado mucho en consultar y la verdad es que ese niño ya no tiene solamente una faringoamigdalitis, sino que está con un absceso periamigdalino que, claro, sabemos que no va a ser suficiente con el antibiótico, sino que además va a requerir un adecuado drenaje de ese absceso, de esa complicación supurativa. Por lo tanto, como a modo de resumen, el manejo de la faringoamigdalitis, como dijimos, la mayoría de las causas son virales, requiere un manejo solamente sintomático. Si es que el niño es mayor o tiene los elementos de sospecha, ¿no es cierto? Una posible faringoamigdalitis bacteriana, cuyo principal agente etiológico es el estreptococo, principalmente porque hay exudados, petequias en el paladar, ausencia de congestión nasal, vamos a ir a pedir ya sea un test rápido o un cultivo faríngeo. Si es negativo, no requiere tratamiento, si lo habíamos iniciado lo podemos suspender. Si es que es positivo, en ese caso iniciamos tratamiento, que tiene que ser por 10 días con amoxicilina, 50 miligramos kilo día, una vez al día, pero con un máximo de 1 gramo. O sea, un niño, por ejemplo, que ya pesa 20 kilos, 25 kilos o 30 kilos, no le vamos a dar más de 1 gramo al día. Lo mismo a dosis para un adulto que puede pesar 70 también, la dosis recomendada es de máximo 1 gramo al día. Y si pesa menos, 50 miligramos kilo día. Como alternativa está el cefadroxilo, la cefalosporina de primera generación, que para la faringoamigdalitis estreptocócica se puede usar una dosis de 30 miligramos kilo día también, una vez al día. Por lo tanto, y como mensajes principales para la casa, es que la faringoamigdalitis aguda en niños principalmente es viral. El diagnóstico definitivo debiera ser con estudio microbiológico. No es una urgencia antibiótica, pero sí requiere un adecuado tratamiento. Y si es que vamos a usar antibiótico y es una faringoamigdalitis bacteriana, el tratamiento de elección es la amoxicilina una vez al día en las dosis que acabamos de mencionar. Vamos a pasar ahora a la sinusitis aguda. La sinusitis aguda, como concepto, aquí hay 4 elementos que creo que son importantes destacar en la sinusitis. De primero, que el diagnóstico de la sinusitis aguda en los niños es clínico, ¿ya? No necesitan pedir exámenes para hacer el diagnóstico de sinusitis. El punto está en no exagerar el sobrediagnóstico de una sinusitis aguda para tratar de justificar un inadecuado o no necesario uso de tratamiento antimicrobiano. En general, la sinusitis aguda es menos frecuente que las otras, que un resfrío común o que una faringoamigdalitis viral, pero puede haber congestión nasal, rinorrea purulenta, cefalea, dolor facial. Eso no siempre va a ser referido por los niños más pequeños. La radiografía de cavidades paranasales en general no es específica, empuja al sobrediagnóstico y la verdad es que en general no la necesitamos. A veces puede haber presencia de niveles hidroaéreos que podrían sugerir, pero no es un examen que sea necesario de solicitar o que esté muy indicado en el estudio de la sinusitis aguda. El escáner o TAC de cavidades paranasales sí tiene un mejor valor predictivo, pero la irradiación y a veces la sedación de un niño se justifica solamente en el caso de la sinusitis complicada. Lo pedimos también en casos de sinusitis que son mucho más complejas en niños inmunocomprometidos. Es otro tipo de, no en la sinusitis aguda del niño más bien sin antecedentes mórbidos. Y la serie de exámenes como hemograma, VHS, proteína C reactiva, cultivo nasal, no son un aporte significativo tampoco al diagnóstico y no es necesario solicitar. Vean ustedes, aquí hay diferentes radiografías de infección de las cavidades paranasales, ya sean normales o con presencia, por ejemplo, de un nivel hidroaéreo, y saber de que en general la evolución natural de una infección respiratoria aguda alta es de unos 5 o 7 días, con síntomas respiratorios que pueden tener un pico entre el tercer, quinto, sexto día, que después van bajando, a veces un par de días de fiebre, pero el cuadro con síntomas respiratorios, cualquier infección respiratoria aguda alta en un niño podría llegar a durar incluso más de 10, 12 o hasta 14 días. Las bacterias, como vamos a ver, la mayoría de los cuadros de sinusitis también son, por lejos, virales, de causa viral y requieren solamente un tratamiento sintomático. Pero existe una pequeña proporción de cuadros de sinusitis aguda que pueden ser bacterianos, y en ese caso, los agentes que causan, así como decíamos, estreptopiógenes para la faringoamigdalitis bacteriana, para la sinusitis y también la otitis, son básicamente los mismos. Las bacterias, cuando son bacterianas, las bacterias participantes de ellos son neumococo o estreptococo pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis, y muchísimo menos frecuente, pero a veces puede ocurrir, Staphylococcus aureus. Como les decía, el 80% son de resolución espontánea, prácticamente todas en la pediatría son de causa viral, más del 98% se estima que son sinusitis causadas por virus respiratorio. Sin embargo, la sinusitis es la quinta causa de uso antimicrobiano y eso es responsabilidad nuestra. Son cuadros que se sobrediagnostican como sinusitis aguda bacteriana, probablemente muchas de ellas son virales y se termina usando un antibiótico que no es necesario. Por lo tanto, aquí el punto clave clínicamente en la atención de nuestros pacientes es diferenciar cuándo una sinusitis va a ser viral de una bacteriana y, como dijimos, solamente con elementos clínicos que nos permitan inclinarnos hacia una sinusitis viral o bacteriana. Ya desde hace, bueno, son un poco más de 14, 15 años, pero no hace mucho tiempo se hicieron los estudios randomizados, los primeros estudios randomizados, que efectivamente veían si era necesario o no usar antibióticos en la sinusitis aguda. Y lo que se vio en general en estos primeros estudios era que efectivamente cuando una sinusitis es bacteriana, el hecho de usar antibióticos se asocia a un porcentaje de cura del cuadro, 50 versus 14%. Pueden haber algunos eventos adversos más asociados al antibiótico. Y si vamos a ver solamente lo que pasa en metanálisis, que cuando vamos a usar antibióticos porque sospechamos o hicimos el diagnóstico de una sinusitis bacteriana, efectivamente
intuitivamente hay un mayor porcentaje de curación o mejoría cuando la sinusitis es bacteriana, el hecho de usar antibióticos, que cuando no se usa. Pero vean ustedes que un 78 versus un 60%. En placebo igual hay un alto porcentaje de curación. Entonces, solo cuando tengamos los elementos clínicos que nos permitan inclinarnos a una sinusitis aguda bacteriana, en ese caso sí está indicado el uso de antibiótico, en el caso contrario no estaría indicado el uso de antibióticos. Y dentro de los criterios diagnósticos que nos deben inclinar a pensar de que el niño o una niña, un paciente pediátrico está con una sinusitis aguda bacteriana, sería básicamente o debiera tener alguno o varios de estos elementos. Persistencia de los síntomas, ya principalmente descarga nasal, descarga posterior, tos, por más de 10 días, por lo menos por más de 10 días, una evolución tórpida, una infección respiratoria aguda alta con aumento de la rinorrea, aparición de rinorrea, tos por reinicio de la fiebre, después de haber mejorado, ¿vale? Es decir, como una doble enfermedad. Tuvo su cuadro respiratorio, mejoró y después empeoró y empeoró muchísimo más y no mejora y no mejora y no mejora. O bien, esto en niños un poco más grandes, adolescentes, un inicio severo con fiebre alta y descarga nasal purulenta por 3 días consecutivos con un cuadro que ya en los pocos días se configura como una sinusitis. Estos son los criterios diagnósticos que se recomiendan para que se debieran cumplir para sospechar una sinusitis aguda que pudiera ser de causa bacteriana y no viral. Como les decía, diferenciar sinusitis viral de bacteriana si es que los síntomas son persistentes, no mejoran más de 10 días, el inicio de síntomas severos, sobre todo en adolescentes, en los niños más grandes, o el empeoramiento o doble enfermedad. ¿Ya? Si la sinusitis es bacteriana, debiéramos iniciar tratamiento antibiótico. En algunas partes del mundo inician amoxi con ácido clavulánico. En nuestro país no es necesario. Bastaría con que iniciemos tratamiento con amoxicilina. Debemos considerar que el diagnóstico es clínico y según la evolución temporal de los síntomas, por lo tanto necesitamos hacer una adecuada anamnesis, que tenga los elementos que nos permiten reconstruir esta historia, que que pueda ser un cuadro muy prolongado o que tenga estas características de doble enfermedad y que realmente existen síntomas, que al examen físico existe una descarga posterior evidente o con un dolor de predominio de cefalea frontal. A veces refieren incluso dolor en los senos maxilares o la percusión de ellos, así que son cosas y elementos en los cuales deberíamos fijar. Pero a modo de resumen, cuadro clínico, si estamos frente a una posible sinusitis aguda, el diagnóstico va a ser clínico, la mayoría de ellos van a ser cuadros virales, el escáner sería la radiografía, no necesitamos pedirla, examen de sangre tampoco, y el escáner solo sinusitis complicado, poblaciones especiales. Si los elementos clínicos son sugerentes de una sinusitis aguda bacteriana, que es lo menos frecuente, en ese caso el tratamiento antimicrobiano recomendado va a ser por unos al menos 10 días y con amoxicilina, aquí cambian las dosis, porque estamos apuntando un tratamiento principalmente de neumococo, de neumonía, entre dosis que son un poco más altas, 80 o hasta 100 miligramos kilo día, un máximo de tope de 2 gramos al día, de 2 gramos al día, 80 100 miligramos kilo día cada 12 horas. ¿Ya? Como alternativa podría estar el uso de amoxicilina con ácido clavulánico, pero amoxiclavulánico no debiera ser el tratamiento antibiótico seleccionado en pediatría para el tratamiento de la sinusitis de primera línea. Por lo tanto, estas son guías que aquí, en caso de alergia a la penicilina, hay algunas otras opciones. En Estados Unidos se usa fluorquinolona, pueden haber otras opciones en caso de alergia a la penicilina, pero la fluorquinolona son una de ellas. El tratamiento sigue siendo unos 10 o 14 días. Pueden usarse las soluciones nasales de suero fisiológico porque alivian los síntomas, y en general el uso de corticoides intranasales, descongestionantes o antihistamínicos para la sinusitis aguda no tiene mayor indicación. Sí podría tenerlo en la rinitis alérgica, obviamente, en los niños con sinusitis crónica, pero si no, en general no necesitan ser acompañados. Por lo tanto, en sinusitis el diagnóstico es clínico, la evolución natural es importante conocer y detallar la historia para sospecharla, la radiografía de cavidades no es específica y puede llevar a sobrediagnóstico, el escáner solo en casos de sinusitis complicada y en general no necesitamos pedir exámenes de sangre. Y por último, la otitis media aguda. En la otitis media aguda vamos a partir también con un caso de un preescolar de 4 años que va al servicio de urgencia porque tiene 2 días de evolución de congestión nasal y coriza serosa, sin fiebre y que empezó con una talalgia izquierda muy intensa, sin otorrea, de la noche de la noche de ayer. Fíjense ustedes, esta es la imagen timpánica de un tímpano que en general está sano. Eso debiera ser la imagen, digamos, de un tímpano brillante con un triángulo luminoso y cómo eso puede cambiar bastante, ¿no es cierto?, en el caso de una otitis, donde puede haber un enrojecimiento, un eritema timpánico importante. A veces cuesta verlo, pero puede haber un nivel hidroaéreo, el eritema, y también este abombamiento de la membrana timpánica que da la sensación de que se está saliendo o abombando hacia afuera, que pudieran ser signos entonces sugerentes de una otitis media. Y en este caso la mayoría de ellas, al revés de lo que hemos dicho, muchas veces son sí bacterianas. En general los criterios diagnósticos de otitis, bueno, van a tener ustedes la historia de inicio súbito de otalgia, fiebre, irritabilidad, muchas veces precedido a la historia, la anamnesis, de una infección respiratoria aguda, ya que eso es lo que va a producir de alguna manera la congestión, quizás la falta de drenaje a través de la trompa de Eustaquio y que va a favorecer la sobreinfección bacteriana del tímpano, o de la cavidad timpánica. Presencia de fusión timpánica, ya sea por un nivel hidroaéreo, por una hipertensiometría o por neumotoscopía, si es que podemos hacerlo al hacer la otoscopía, y signo de inflamación aguda del oído con eritema, bombamiento, coloración roja o amarilla, o presencia de bula, o ya francamente secreción, o torrea, pus. Como decíamos, los patógenos son similares a los que producen cuando son bacterianos. Aquí muchas veces tendemos a inclinarnos hacia un uso más frecuente de antibióticos que las otras infecciones respiratorias agudas que estamos mencionando. Los agentes son muy similares a los de la sinusitis: neumococo, hemófilos influenza, Streptopiógenes moraxella y otros. Esos son los principales agentes etiológicos. Sin embargo, y este es un estudio bien interesante que se hizo en Chile en el año 2006 por el doctor Rosenblut,
en donde se vio a 529 pacientes que fueron vistos en el servicio de urgencia por un pediatra y fueron, como parte del protocolo, derivados rápidamente al otorrino, con el diagnóstico, aquellos que habían sido diagnosticados en el servicio de urgencia por un pediatra como una otitis media aguda. Y fíjense ustedes, y aquí se recalca la importancia de hacer artratoscopía, pese a que habían sido vistos por pediatras, el diagnóstico en casi la mitad de los casos, casi en la mitad de los episodios, solamente un 44% de todos los niños en que se había diagnosticado una otitis media aguda era efectivamente una otitis media aguda. La otra mitad o eran oídos sanos, o mucositis, o otitis externas, u otras causas. Entonces no es tan fácil hacer el diagnóstico, incluso por especialistas, con un error diagnóstico un 56% de otitis media aguda, lo cual lleva a un sobreuso de antibióticos bastante importante. Así que hay el llamado que practiquen la otoscopía para poder hacer un diagnóstico adecuado. Y algunos de los casos igual pueden ser producidos por virus respiratorio, como virus respiratorio sincicial, adenovirus para influenza o influenza, pero también la verdad es que ya cuando hay signos claros de una otitis media aguda, como los que estábamos conversando, con fiebre, con notalgia, con los cambios en el tímpano, sabemos que puede haber una causa bacteriana y va a requerir un tratamiento antimicrobiano. Hemófilos influenza dijimos que era la segunda causa, como patógeno bacteriano causante de otitis media aguda, y aquí vemos que de las cepas que se aislaron, solamente el 10% de esas cepas tenía producción de beta-lactamasa, vale decir, requerirían, además de amoxicilina, algún inhibidor de beta-lactamasa como el amoxiclavulánico, pero eso solamente en el 10% de todos los hemófilos influenza, por lo tanto, y eso es una de las razones por las cuales en otitis media aguda también la recomendación inicial es partir con amoxicilina, no con ácido clavulánico, porque la gran mayoría de los neumococos, de los hemófilos influenza, van a ser sensibles a la amoxicilina. Entendiendo que el neumococo es el microorganismo más frecuente y de que solamente los que producen beta-lactamasa es el 10% de los mosquitos influenza y la totalidad de las moraxelas, pero son bastante menos frecuentes, es por eso que la indicación es, y que el estreptopiógeno es siempre sensible a la penicilina, todo esto nos lleva a que la sugerencia y la recomendación es usar amoxicilina para el tratamiento de la otitis media aguda. Y en eso vamos a tener una evolución que en general se estima que si tomáramos en Santiago de Chile, en base a estos estudios, ¿no es cierto?, y a todos le diéramos amoxicilina, 80 miligramos kilo día, el 90%, prácticamente el 90% de los niños van a tener una mejoría. Van a haber algunos que no, ya lo vamos a ver en el flujograma, que es lo que se recomienda en ese caso. En general, el tratamiento se ha ido acortando. En los menores de 2 años tiende a ser un tratamiento entre 7 a 10 días, en los mayores de 2 años podría ser por un plazo cercano a los 7 días, pero no menos de una semana. Por lo tanto, en el diagnóstico de la otitis media aguda, esta es la conducta habitual. Si es que hacemos el diagnóstico, partimos con amoxicilina, 80 miligramos kilo día cada 12 horas, máximo 2 gramos al día. Los menores de 2 años por alrededor de 10 días, los mayores de 2 años por 7 días, y lo más probable, ya dijimos, prácticamente el 90% de los niños va a evolucionar favorablemente. Va a haber un porcentaje, podría haber alguno que no evolucione bien, ese niño requiere un recontrol, una reevaluación, y la posibilidad sería ahí cambiar el tratamiento de amoxicilina con ácido clavulánico, pensando que pudiera haber un hemófilo productor de beta-lactamasa o que sea un cuadro frecuente causado por moraxela catarral y que todas esas moraxelas producen también beta-lactamasa, entonces necesita un inhibidor de beta-lactamasa en su tratamiento. Si ya en forma muy rara eso tuviera una evolución desfavorable, hay que hacer una consulta con otorrino, ojalá una tímpanocentesis con toma de cultivo, y ahí la ceftriaxona podría ser una alternativa de tratamiento, pero es mucho más abajo y mucho más infrecuente. Como ustedes ven aquí, no partimos usando cefalosporinas orales de tercera generación ni nada de eso, basta con amoxicilina. En algunos países, sobre todo en los países nórdicos europeos, incluso no parten en los primeros 2 o 3 días con antimicrobianos, ya que hay varios de los cuadros que pueden ser autolimitados y los evalúan a los 2 o 3 días, y solo si es que hay una evolución desfavorable y persistente a los 2 o 3 días inician el tratamiento antibiótico que acabamos de mencionar. Aquí es más difícil el seguimiento, el recontrol, por lo tanto en general tendemos a inclinarnos a lo que está escrito en la columna de la derecha. No olvidarse las complicaciones, siempre miren detrás de la oreja a los niños que están con una otitis, porque puede haber un enrojecimiento, un cuadro mucho más intenso, febril, mucho más importante desde el punto de vista infectológico, como es la otomastoiditis, y eso requiere, ¿no es cierto?, de una consulta a tiempo, si es que hay ahí, como ustedes pueden ver en el escáner, un compromiso de la apófisis mastoide, claramente ahí necesitamos hospitalizar al niño, hacer un tratamiento intravenoso más intenso. Así que miren por detrás de la oreja a ver si es que eso está doloroso, enrojecido o puede ser sugerente. Por lo tanto, en la otitis el diagnóstico es muy importante, apuntar a un diagnóstico correcto, así que practiquen mucho la otoscopía, evaluar los factores de riesgo de mala evolución, tratamiento de elección es la amoxicilina, y si es que hubiera un fracaso del tratamiento, pensar en agregarle al tratamiento de la amoxicilina un inhibidor de lactamasa como el ácido clavulánico. No puedo dejar de mencionar algo que estamos iniciando este año en nuestro país, que es bastante histórico. Chile está siendo el primer país en el hemisferio sur y en Latinoamérica en usar la inmunización con un anticuerpo monoclonal contra el virus respiratorio sincicial, que su principal impacto lo va a tener no en infecciones respiratorias altas, que es lo que estamos hablando en esta clase, sino que en hospitalización, sobre todo en los más pequeñitos y menores de 6 meses por infección respiratoria baja o neumonía. Sin embargo, sabemos que RS puede ser causa, y también en los más pequeños, de infección respiratoria, de cuadros de infección respiratoria alta, otitis, faringoamigdalitis, etcétera. Así que es bueno saber de que estamos ya partiendo desde el 1 de abril del año 2024 con una inmunización de este anticuerpo monoclonal específico que es muy seguro y que se estima protege en un 80 o 90% contra la hospitalización por virus respiratorio sincicial en 3 grupos. A todos los recién nacidos durante la temporada de circulación del VRS, o sea, todos los que nazcan entre abril y septiembre en Chile, hospitales públicos y privados van a ser inmunizados con nirsevimab, se van a ir de la maternidad ya protegidos. Segundo grupo, todos los lactantes menores de 6 meses, vale decir, todos los que nacieron desde el 1 de octubre del año 2023 al 1 de abril, ellos pueden ir desde el 1 de abril a recibir
en los vacunatorios personales que pasan a ser protectores. Se pueden usar en prematuro, en recién nacido. Se puede usar el antibiótico una vez al día por 10 días, sinusitis, el diagnóstico es clínico, amoxicilina también, otitis media, sabemos que puede haber mucho sobrediagnóstico, si es real, la mayoría son bacterianas y también la recomendación es usar amoxicilina. Ojalá hayamos podido resumir en estos pocos minutos la mayoría de los conceptos de la infección respiratoria alta en la pediatría. Sin duda que hay muchos temas más, pero que bueno, hay que seguir aprendiéndolos y practicándolos a lo largo de la carrera, ya sea en el quinto año, el internado y después también cuando uno egresa. Muchas gracias y de todas maneras,